un hombre que se presentaba como poeta y que había acabado con al menos 3 mujeres. Rápidamente fue apodado como el caníbal de la Guerrero. Una vez en recuperación, José Luis dio sus primeras declaraciones, mostrando solo una preocupación: sus escritos, ya que al parecer era lo único que le importaba. Después contó que en efecto había acabado con la vida de 3 mujeres, pero que no era caníbal, pues el hecho de que cocinara los restos era para dárselos a los perros. También añadió que al menos con 2 de sus víctimas había tenido un cómplice, y era su expareja Juan Carlos. Para el 18 de octubre llegaban más denuncias en su contra, como la de Olga, una joven profesora que lo acusaba de ser violento y de haber sufrido maltratos de su parte, entre estos, obligarla a ver contenido gore. José Luis siguió manteniendo su postura de no ser malo, a pesar de aceptar los crímenes, pero ya era un hecho que las víctimas que sobrevivieron a sus abusos coincidían en lo mismo. Por otra parte, el 22 de octubre era detenido Juan Carlos Monroy, siendo trasladado al penal de Neza por ser cómplice. Y el 23, José Luis era ingresado al reclusorio Oriente por los delitos de homicidio calificado y profanación de cadáver, sentenciado a 50 años de prisión solo por el caso de Alejandra. Sin embargo, las investigaciones seguían en proceso por su participación en los otros crímenes. Fue sometido a varios exámenes, de los cuales se concluyó que padecía trastorno bipolar, lo cual su abogado intentó poner a su favor para apelar por una enfermedad mental, pero para fortuna de las familias había evidencia que sustentaba que era una persona consciente de lo que había hecho. José Luis intentó limpiar su imagen, recalcando que no era el monstruo que los medios pintaban y que a pesar de lo que había hecho, sentía un gran amor por Alejandra. En prisión continuó escribiendo su biografía, la cual curiosamente concluyó con un final en el que él se quitaba la vida. También en ese tiempo una mujer lo visitó con frecuencia. Ella afirmaba ser su actual pareja y aseguraba que José Luis no era malo. Incluso intentó llevar ese mensaje cada vez que alguien preguntaba por él. Por otra parte, su madre no pensaba lo mismo, ya que en sus propias palabras dijo: él se metió en eso, él se las tiene que arreglar. Como comentamos, lo que José Luis escribía era un reflejo de sus verdaderos instintos, los cuales, además de ser catalogados como malos, nadie les tomó importancia. De lo contrario, alguien se hubiera dado cuenta que el final de su biografía iba a ser su verdadero final, pues el 11 de diciembre era hallado sin vida en su celda colgado de un cinturón. Curiosamente, un día antes del primer careo con los familiares de sus víctimas, y junto a él había una carta de despedida. La familia y pareja de José Luis obviamente no creyeron que él hubiera tomado esa decisión, sobre todo porque les había comentado que estaba siendo extorsionado y acosado por otros internos, y como evidencia estaban las marcas en su cuerpo de los golpes y abusos que recibía. Por otro lado, las autoridades en su informe dijeron que no había huellas de ningún tipo de violencia, asumiendo que su muerte posiblemente había sido motivada por su bipolaridad y descartando que alguien más hubiera intervenido. Pero no conforme, su abogado pidió los informes de la muerte porque había rumores de que presentaba lesiones y que hasta había sido violentado después de muerto. Pero los resultados lo único que arrojaron fue que José Luis había ingerido altas cantidades de sustancias antes de los hechos. Al final del día, su muerte no quedó esclarecida para algunos. De lo que se sabe sobre la supuesta carta que dejó es que estaba arrepentido de lo que había hecho y el rumbo que su vida había tomado. Pedía perdón a su madre, indicándole que no dejara morir su arte. Según algunas líneas escritas, decían así: quiero buscar a mi madre en otras dimensiones porque aquel que no tiene madre no tiene origen. El día que velaron a José Luis, los hermanos de Alejandra acudieron pidiendo ver el cuerpo para asegurarse de que fuera él, pero la hermana de este se arrodilló y entre lágrimas les pidió perdón, suplicando que dejaran que lo enterraran de forma tranquila porque ya estaba pagando sus crímenes con Dios. En su lápida se puede leer: poeta seductor, tus hermanos nunca te olvidaremos. Ya que su familia dijo que ellos conocían a un José Luis bueno y talentoso, así que con esa imagen se iban a quedar.